primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en este interesante debate y asimismo agradecer el esfuerzo que se está haciendo para generar consensos. Veo que en este debate el consenso respecto a los problemas del sistema de financiación autonómico pues, es bastante elevado, pero en cambio, y a la vista incluso de algunas intervenciones que ya se han producido, el consenso en cuanto a las soluciones, en cuanto a un nuevo modelo que se ha de obtener, pues creo que este consenso aún está muy lejos de ser alcanzado, tal como se ha visto y tal como se verá, por desgracia. En primer lugar, por eso lo que quisiera decir es que, tal como ha dicho Maite Vilalta antes, el problema fundamental es el de los recursos, es decir, el dinero contante y sonante que van a obtener las comunidades autónomas después de que se haya establecido un nuevo sistema de financiación autonómico. Y aquí creo que nos estamos olvidando, al menos en el debate no ha aparecido, el contexto en el que este proyecto de reforma de la financiación autonómica se está produciendo, que es un contexto de graves restricciones presupuestarias, un contexto en el que España está sujeta a un procedimiento de déficit excesivo supervisado por la Unión Europea con objetivos muy estrictos de déficit a nivel del conjunto de las administraciones públicas. Luego el gobierno central se dedica a repartir cuáles son estos objetivos de déficit para cada uno de los niveles de la administración central, autonomías, corporaciones locales y seguridad social. Pero el caso que nos encontramos es que tenemos unos objetivos de déficit y mientras estemos dentro de este procedimiento de déficit excesivo que son muy exigentes y por lo tanto esto significa que en un periodo de años digamos medio, largo, 4 o 5 años el conjunto de las administraciones públicas españolas no van a disponer de disponibilidad de gasto y de capacidad de financiación superior a la que hay ahora, al contrario. Es decir, estamos hablando de que hoy el gobierno tiene objetivos de déficit del 3,6%, que la Unión Europea ha dicho que no van a ser así, que este déficit va a ser mayor, del 3,9%, para el 2017 del 2,9% propuesto por el gobierno, la Unión Europea lo eleva a 3,1%, luego el gobierno distribuye estos objetivos entre los distintos niveles, y aquí sí que podemos discutir que estos objetivos, por lo que se refiere a las comunidades autónomas, son como mínimo arbitrarios, es decir, que si se repartieran de acuerdo con el nivel de gasto que tiene cada una de las administraciones, los objetivos de déficit de las comunidades autónomas tendrían que ser mucho más elevados. Ahora actualmente se sitúan, después de la última revisión, en el 0,7%. Luego el año que viene es al 0,5%, y esto significa que a corto plazo las comunidades autónomas vendrán muy mermadas su capacidad para hacer frente a la financiación de la provisión de los servicios que constitucionalmente y a partir de los estatutos tienen encomendados. Y esto independientemente, creo, de que haya estas directrices europeas. El problema es que la deuda pública del sector público español está en el 100% del PIB, y esto, cualquier cálculo más o menos sensato de qué esto implica de cara a la sostenibilidad de las finanzas públicas en España, requiere que en algún momento seamos capaces de generar superávits, y esto significa pues reducciones del gasto público o bien aumentos de impuesto que nos reduzcan el déficit en un valor pues alrededor de 38.000 millones. Estamos hablando actualmente de reducciones de 4.000 millones al año, cosas así. Entonces la sostenibilidad requiere esfuerzos mucho más altos.
Con esto simplemente quiero decir que el sistema en su conjunto no tendrá más recursos para la provisión de los servicios públicos, y esto pues solamente se puede solucionar mediante una reforma integral de nuestras finanzas públicas, tanto una reforma fiscal, tanto como un cambio muy fuerte de lo que tienen que ser las prioridades de la composición del gasto público en España. Y esto sin entrar en detalles de cómo esto se va a traducir en el gasto autonómico. Creo que el problema es más general, creo que es un problema del sector público español en general. Por otra parte, y yendo a lo más concreto, que sería lo del gasto autonómico, tal como ha dicho Luis Ángel Hierro, una de las maneras de calibrar la calidad o el grado de nivelación fiscal de un sistema como el que tenemos aquí es mediante la igualación de los residuos fiscales. Para esto pues hay una manera muy fácil de conseguirlo, tal como lo ha dicho Maite Vilalta, y es pues el Estado centralizado que haga precisamente los cálculos y que compute cuáles serían estos residuos fiscales, teniendo en cuenta pues toda una serie de factores diferenciales, costes de la vida, costes de congestión, como se ha mencionado, etcétera, y que con esto se consiga esta igualación de los residuos fiscales. Pasa que el modelo centralizado pues choca pues con la Constitución y en particular con los estatutos de autonomía, y por lo tanto lo mínimo que se ha de pedir a un modelo descentralizado como el que la Constitución consagra es precisamente un grado de autonomía en cuanto a la recaudación de impuestos, y esto conlleva pues una responsabilidad fiscal que haga que, tal como se ha dicho, pues los gobernantes se enfrenten a los ciudadanos y les digan: recaudo estos impuestos y a cambio te proveo estos servicios. Evidentemente, para que exista esta responsabilidad fiscal y al mismo tiempo existan incentivos para recaudar y para tener un sistema fiscal genere recursos, la igualación ex post absoluta pues no es el mejor procedimiento para obtener estos incentivos. Si sabemos que al final todo se va a poner en una cesta común de manera que acabemos todos igual, pues es evidente que los incentivos de cara a las autoridades fiscales en cada nivel de la administración pues desaparecen completamente. Por lo tanto, un posible modelo, y que también va en la línea en lo que aquí se ha apuntado, es definir claramente cuáles son las competencias comunes, y dentro de estas competencias comunes estimar cuáles son los costes de provisión que varían en los distintos territorios y igualar la calidad de la provisión de estos servicios comunes entre todas las comunidades autónomas. Y luego, a partir de aquí, todas las mejoras en la recaudación que se obtengan por cada uno de estos niveles administrativos, por las unidades autónomas en particular, pues que repercuta efectivamente en una mejor calidad de servicio, pero siempre garantizando este mínimo común para todas las comunidades autónomas. Esto en cuanto a la provisión de servicios. En cuanto a qué tipos de impuestos han de estar cedidos o total o parcialmente, aquí creo que no hay ningún consenso en las distintas propuestas. Unos proponen el IRPF, otros proponen el IVA. Se han cedido impuestos de sucesiones con un resultado que creo que ha sido bastante insatisfactorio. Se ha entrado en al no poner mínimos, pues ha entrado en una competencia fiscal que ha dado como resultado pues que hay comunidades autónomas que lo hayan fijado el impuesto de sucesiones al 0%, y esto es una cosa que a mí particularmente me incomoda, porque incluso desde un punto de vista estrictamente liberal, el impuesto de sucesiones precisamente es el que más afecta a la igualdad de oportunidades, y evidentemente el que recibe una sucesión, una transmisión patrimonial de sus antecesores, pues precisamente me cuesta identificar cuál es el mérito que ha hecho esta persona para recibir esta sucesión, y por lo tanto se viola el principio de igualdad de oportunidades desde un punto de vista, repito, estrictamente liberal, y por lo tanto la cesión, pues sí, no, acabo, gracias, simplemente pues esto, ¿no?, que hay que definir exactamente cuáles son los impuestos que hay que ceder
a nivel autonómico para evitar este tipo de situaciones que he dicho, y lo que percibo es que no hay ningún tipo de consenso en lo que refiere a qué tipos de impuestos han de estar en manos de los autónomos. Muchas gracias, Jordi. Esta puntualización final ha estado muy bien, como la primera, el hecho de que no habíamos incorporado aún al debate este ámbito, la restricción un poco presupuestaria general. Y disculpas por la violencia del tiempo, Montse. Disculpas a mí por haberme alargado. Sí.